invitada, la doctora Ana María Díaz, quien es anestesiólogo del Hospital José Gregorio Hernández y del Seguro Social de acá, de nuestra ciudad de Trujillo, donde estamos conversando sobre las actualizaciones en la anestesia. Hay que tenerle miedo al anestesiólogo, ya eso es cosa del pasado. Habíamos quedado con ella de que la diferencia entre la anestesia de un niño y un adulto, ¿verdad? Que siempre pues uno se imagina operar, pasarle anestesia a un niño, pues siempre genera alto nivel de estrés, tanto para el cirujano como para el anestesiólogo. Siempre. Pero bueno, ya eso se ha modernizado muchísimo. Sí. Porque hace mucho tiempo uno ve que problemas de anestesia no hay prácticamente en ningún hospital, esté como esté. No. Porque los anestesiólogos se han modernizado, las dosis son distintas, los medicamentos son más Han cambiado nuevos. mucho los medicamentos y actualmente todo medicamento utilizado tiene una manera de revertirla. Todos tienen una manera de reversar cada efecto que estén produciendo y que conocemos mucho mejor ya qué efecto produce cada medicamento, como para a lo largo de la anestesia saber si se produce X o Y, sabemos que es por esto y hay que hacer esto. Hay también, o sea, la anestesiología ha mejorado increíblemente. Recuerdo yo que todavía cuando era pasante existían enfermeros, o sea, que estaban ahí capacitados para la anestesia. Ajá. Los cirujanos empezaban a dejar de dar anestesia. El doctor Toro, famoso doctor Toro de acá, daba anestesia. Él mismo y operaba al mismo tiempo. Eran una gente luminaria, ¿no? Sí, es o sea, cierto. tenían toda la responsabilidad del paciente. Y el enfermero manejaba las máquinas. Bueno, aquello era una cosa. Y ya todo eso ha quedado atrás. Ya cada quien tiene su formación universitaria, una verdadera formación de alto nivel universitario como el AULA, y eso pues nos genera una gran confianza. ¿Qué emergencia se le presenta al anestesiólogo? Las más comunes suelen ser las embarazadas para cesárea. Es la emergencia más común que llega para nosotros. Puedes ir seguida de cirugía general con las apéndices. Son las más comunes. Actualmente no es tan común los pacientes que lleguen de emergencias por fracturas. Normalmente ya llevan un tratamiento, que si la inmovilización primero, las rayos X, entonces no entran directamente como una emergencia, aunque cuando pasen a quirófano sean catalogados como una emergencia, porque cualquier fractura, por todas las consecuencias que pueda llevar, pues siempre va a ser considerada una emergencia. Usted puede asistir a un traumatólogo en la reducción de una fractura que sea muy dolorosa, para no llevarla a pabellón. Sí, lo hacemos. Normalmente les damos la entrada al quirófano y ahí se les da una sedación profunda para que puedan realizar la sedación y que el paciente, por el dolor, no ponga resistencia a la reducción. Pero sí se hace comúnmente, sobre todo en los niños. ¿Has tenido la oportunidad en esas emergencias? Yo estoy hablando del pasado, porque en el presente entro muy poco a pabellón. Había un anestesiólogo muy famoso, el doctor Boyd, que era un tremendo anestesiólogo, y el doctor Cruz, que eran de los del hospital de mi época, y regañaban si se tardaba mucho el cirujano en la mesa quirúrgica. Mire, le decía, mire, fulanito, doctor, apúrese, está tardando mucho o está echando mucho cuento, porque a veces uno conversa, echa chistes allí, pues, para hacer más amena la intervención, y eso facilita la destreza del cirujano, ¿verdad? Que él se sienta feliz, ¿verdad? Operando. A veces sí se les dice. Pero estos doctores lo regañan, mire, de estar conversando, termine rápido. No, nunca los he regañado. Sí, a veces sí les digo, ya llevan tanto tiempo, sobre todo si es una anestesia raquídea. En una anestesia general, pues, más bien estoy pendiente de que ellos me avisen cuando van a terminar para uno calcular el tiempo del revertir la anestesia general. Pero sobre todo es avisarles, miren, ya llevan tanto tiempo, vean que la anestesia dura más o menos tanto. Que o sea, hay una advertencia para eso, pues, o sea, claro, desde el punto de vista clínico. Exacto, que no les pueda dar después el tiempo quirúrgico porque hayan estado echando mucho cuento. Claro, porque eso pasa porque uno se distrae, o sea, eso es algo
Está muy bonito que el cirujano esté conversando y operando porque eso le da pues destreza y confianza. Sí, y les quita el estrés que genera Que genera y le da confianza de lo que está haciendo, que es capaz de conversar y eso. O sea, eso es algo pues muy del médico especialista que está bien formado. Sí, señor. Pero son anécdotas que tenía pues yo desde joven. Y claro, como ahorita la generación de anestesiólogos ha cambiado en el hospital, ¿verdad? Sí. Hay muchos anestesiólogos nuevos y al Seguro Social, pues a veces enfrentarse a quien fue su maestro y tal, pues causa cierto recelo. ¿Qué es el momento más difícil de un anestesiólogo? La inducción anestésica, en una anestesia general, suele ser lo más difícil, porque es donde no tienes un control como tal de la vía aérea. Porque vas a pasar al paciente de estar despierto, o sea, de estar consciente y colaborador, lo vas a pasar a un plano en el que va a estar totalmente dormido, donde va a depender por completo de ti para ventilar o respirar. Ese es el momento más difícil hasta que uno logre la intubación y la conexión a la máquina de anestesia. Es importante cómo hacen con el paciente alcohólico. O sea, en nuestro medio llegan a la emergencia gente, o sea, tomada todo el tiempo, o sea, con una ingesta de alcohol muy importante. Y a veces llegan bien a la emergencia con un estado de alcoholismo y el mismo alcoholismo lo hace delirar, alucinar y se caen de la misma camilla. O tienen unas complicaciones abdominales como las pancreatitis hemorrágicas, que hay que ir a una mesa quirúrgica. ¿En qué influye eso que el paciente sea alcohólico o fumador o vaya tomado de alcohol o se le siente el aliento a cigarrillo? Que sea alcohólico, pues puede influir ya a manera del... ¿Le influye a ellos en algo de la anestesia? Puede influir si tienen daño hepático ya. Que vaya alcoholizado sí va a inquirir en que va a meritar más dosis de anestésicos, porque varios receptores pues van a estar ocupados por el mismo alcohol y pues suelen ameritar un poco más de anestesia que un paciente normal. Un paciente fumador normalmente para nosotros es criterio de que al menos 21 días antes de la cirugía hayan abandonado el hábito del cigarrillo, porque como sabemos, el hábito de fumar, pues... Da tos y daña los alvéolos, los colapsa. O sea, en los estudios recientes demuestran que abandono de al menos 21 días ayuda a la regeneración de los alvéolos en el pulmón, por lo que nos ayuda a nosotros a tener un mejor manejo de la vía aérea en el paciente cuando va a entrar a quirófano. Y con respecto a... si le cambia algo, o sea, que haya consumido alcohol o haya fumado, le puede traer consecuencias mayores en el acto anestésico. Tienes que tener mayor precaución, menor precaución, porque el aliento se siente. En el fumador habría que tener en cuenta que durante la anestesia pues puede hacer un broncoespasmo, porque los alvéolos están muy irritados debido al humo del cigarrillo. Y pues con el alcohol vamos a ver sobre todo es que la necesidad de más dosis anestésica. Y habría que, tenerlo en cuenta de que tal vez si el tiempo de entre un medicamento y otro eran 45 minutos, en él puedan ser de 20. Llevar ese conteo de que tal vez vayan a necesitar más dosis anestésicas. Y esas reacciones alérgicas que cuando pasan a pabellón y dicen, no, hay una hizo reacción alérgica a la anestesia, ¿eso existe todavía? ¿O realmente no es así? A veces, como alrededor del pabellón, sobre todo en la parte pública, ¿verdad? Siempre hay mucho mito y todo el mundo quiere quitarse la responsabilidad de lo que está haciendo. Y a veces tira un mal comentario, no, le cayó mal la anestesia. Sí puede existir. Hay gente que es más sensible que otra. No es frecuente, pero sí pueden hacer broncoespasmos a algunos hipnóticos o a los opioides. Sí existe el broncoespasmo debido a los anestésicos. Eso sí es cierto. Pero normalmente con aminofilina, hidrocortisona, o sea, con los medicamentos normales suelen salir de la crisis y no lleva más consecuencias. ¿Y qué cuidado se tiene el paciente que convulsiona?
porque ese paciente pues también tiene su antecedente y aquí en Trujillo, bueno, convulsiona muchísima gente. O sea, muchísimos pacientes están medicados con anticonvulsivantes. El paciente, ¿Es diferente la anestesia de este tipo de pacientes? es el mismo medicamento, el problema está en que debemos usar dosis más bajas porque en ellos no se pueden revertir los anestésicos, porque correríamos el riesgo de revertir los medicamentos que ellos usan como anticonvulsivantes y lo que podría generar en una convulsión en el paciente. Entonces siempre es importante que en la preanestesia ellos digan que son pacientes que toman anticonvulsivantes para uno en el acto anestésico tener en cuenta que hay que tener menos dosis, irlo llevando poco a poco porque al final de la anestesia no pueden ser revertidos. Sí. Yo a veces lo veo eso difícil porque realmente a veces el paciente oculta que convulsiona. Mucho. Me pasa a diario, o sea, el hombre se toma de carbamazepina, Renovital, Epamin, toma como 5 anticonvulsivantes y tú le preguntas al familiar y él toma, no, es normal. Entonces te engañan, ¿ves? Y uno confía en lo que le dice el paciente. Y en el caso, toma de todo y dice, no, yo no tomo nada. Entonces, y para cuando nosotros, pasa a pabellón debe ser muy difícil porque el paciente empieza, inclusive puede convulsionar. sí, para nosotros por lo menos es muy importante la valoración del neurólogo. Por lo menos en pacientes que tengan que someterse a una anestesia conductiva, ya que nosotros abordamos el sistema nervioso central. Entonces deben tener previamente la valoración del neurólogo que diga que está, a pesar de que tenga un estatus convulsivo, o sea que sufra alguna patología, ahorita está en remisión y accede a que nosotros podamos abordarlo. Normalmente sin esa es preferible dar una anestesia general. ¿Por qué ocurre el parche hemático o el síndrome doloroso posterior a la anestesia? La cefalea posfuncional, que generalmente cuando lo intervienen quirúrgicamente, mire, no hable, no levante la cabeza, no converse, espera un rato hasta que el anestesiólogo le diga. Y después a los 2 días el hombre anda con un dolor de cabeza que no aguanta, empieza a darle uno café y cafeína y pastillas para el dolor de cabeza y no para. ¿Por qué sucede esto? Bueno. Entonces, a veces uno tiene la controversia, llama a la anestesia, mire doctor, tiene este paciente, mire, pasó esto hace 2 días y bueno, tiene ese dolor, ¿cómo resolvemos? ¿Por qué sucede esto? Que no es tan frecuente tampoco, porque eso ocurre, pues es una de las consecuencias inmediatas. No hay una causa exacta. Existen teorías de por qué se produce la cefalea postpunción dural, pero no está descrito el verdadero por qué ocurre, ni hay maneras de prevenirlo. Actualmente se dice que al paciente que le va a dar cefalea postpunción dural, aunque hagas todo lo que hagas, que seguimos diciendo, no levante la cabeza, trate de mantenerse acostado las primeras 6 horas, nada de eso va a funcionar y de igualmente la va a presentar. Se habla de que es porque persista la ruptura de la membrana y va a persistir saliendo líquido cefalorraquídeo, lo que irrita a las membranas, entonces que se produce la cefalea postpunción dural a raíz de eso, pero no hay nada demostrado de que sí sea la causa, aunque es una de las teorías más aceptadas. Y eso de colocarle el parche hemático, los cc de sangre, eso mejora, porque el paciente una vez quita... Actualmente hay muchas maneras de hacerlo. Hay el tratamiento ambulatorio que se utiliza en base a esteroides, analgésicos, a cafeína, existe. También hay unas nuevas técnicas de bloqueo de fenopalatinos que se hacen a través de la nariz, por absorción indirecta de anestésicos locales, que también se está colocando en uso actualmente y si ninguna de estas funciona, lo más definitivo es el parche hemático. En el mismo sitio en el que se dio la anestesia, se le va a colocar sangre autóloga, es decir, sangre del mismo paciente que se le va a extraer ahí mismo. Se le coloca y se cree que esa misma sangre crea como un tapón en donde quedó persistente el líquido cefalorraquídeo, se tapa y automáticamente hay alivio del dolor. Normalmente se presenta después de 48 horas del acto quirúrgico, que tiene que haber hecho con una conductiva subaracnoidea. Con una peridural no se debería presentar porque no llegas al espacio subaracnoideo como para que haya un bote de líquido cefalorraquídeo. Y se caracteriza porque es una cefalea fronto-occipital que se da sobre todo cuando el paciente está sentado y que desaparece por completo a lo que el paciente se acuesta. Y aquel mito que aparecía, bueno, que siempre dice la gente cuando va a consulta, bueno, que me
hicieron punción 3 veces. Y ese dolor que tenía la columna, yo creo que es cuando me pusieron la punción 3 veces, cuando de cesárea, y cada rato me punchaban ahí. Este programa es para quitar esos mitos, porque siempre uno busca echarle la culpa a alguien. Y a veces pues el médico es el más inocente. No se pone a ver que esa señora pues está criando 3 muchachos, tiene que hacerle todos los oficios a los 3 muchachos y se crea un síndrome radicular a través del tiempo y es doloroso. ¿Cuántas veces, si yo punzo 2 o 3 veces al paciente, o cuántas veces está permitido hacer eso y pasarlo de una disociativa a una general? ¿Sería lo correcto? No, sería de una raquídea a una general. No existe un número exacto de intentos para dar la anestesia que tú puedas dar. ¿Qué pasa? Que normalmente los pacientes no van a un traumatólogo a verse la columna. Pasa que a veces somos nosotros quienes nos damos cuenta que el paciente sufre de columna desviada, que es lo que nosotros llamamos la escoliosis, o que tengan aplastamientos que no permitan la entrada de la aguja. Entonces ahí es cuando suele ocurrir que no suele haber una sola punción, sino pueden haber 2, 3 o 4. Queda en el criterio de cada anestesiólogo cuántas veces desee intentar la anestesia. Pero sí ha habido pacientes, y me ha tocado, que te das cuenta en el momento de dar la anestesia que tienen aplastamientos medulares, que es imposible entrar y entonces toca convertirlos en una anestesia general. Sí, porque eso es importante que la gente tenga el conocimiento de eso, porque siempre se busca igual que como todo, buscar que el daño viene del mundo médico y realmente viene pues de la genética, sí, del tipo de trabajo que uno tiene, el trabajo, inclusive el sobrepeso, la emergencia que se somete. ¿Y cómo hace con la emergencia? Porque la emergencia viene y lo tiran ahí en pabellón y hay que operarlo. Ahí sale como resolver en el momento. Sí, no, lo que es emergencia tiene que pasar sí o sí, haya comido, no haya comido. Uno trata de bueno, pasó esto, vamos a hacer esto, de ir resolviendo en el momento, pero emergencia es emergencia, entra a quirófano automáticamente. Hay como para el conocimiento general de las personas, la anestesia que se le coloca a la embarazada afecta al recién nacido de alguna manera. Eso, que a veces sale la madre, no, porque la anestesia dura mucho, entonces el niño salió todo dormido. ¿Eso tiene algo que ver? No, la anestesia de la embarazada, que es la anestesia raquídea, no afecta al recién nacido. ¿Qué anestesia lo afecta? Es la anestesia general, porque a través de la placenta, del cordón, todos los anestésicos pasan al bebé. Pero como en este caso la anestesia se da es en la columna, no hay manera de que traspase hasta allá. Entonces no afecta en lo absoluto al recién nacido. ¿Qué es lo más importante que sobre el abordaje? Que a veces no le da chance de revisarlo en el médico de emergencia, a veces lo pasan a pabellón sin historia, a veces las historias pues vienen mal hechas y uno cuando es especialista se da cuenta, cónchale, todos los datos que me faltan. Lo importante de las prótesis en la boca, o sea, en la región oral, ¿qué pasa con eso? El problema es que, sobre todo para una anestesia general, que cuando uno va a utilizar el laringoscopio, que es el instrumento que nosotros utilizamos para intubar, puede ocurrir, es una de las complicaciones, aunque no sea común, de que con el laringo haya una lesión dental. Entonces, o que como el paciente se queda dormido, la prótesis se pueda soltar de la encía y obstruir la vía aérea. Entonces, por eso es importante siempre preguntarle al paciente si tiene prótesis, incluso si tiene caries, porque hay caries ya que a veces están muy profundas y los dientes están flojos y que pueden correr el riesgo de caerse. Incluso uno les pregunta si tienen dientes flojos para tener en cuenta el diente al momento de realizar la intubación. Esa es una de las partes más importantes. Mira, otra pregunta que me hacen ahí a través de las redes sociales que revisé ahorita. ¿Cuándo debe despertar el paciente? Porque me imagino que cuando te ven y ven esa cara tan linda, pues yo voy a despertar. Por lo menos vi algo muy bello cuando me pusieron anestesia. Pero siempre el paciente dice, ay doctora, iré a despertar. Te dirá, pues siempre te diré, ay doctor, yo tengo hijos, quiero despertar. ¿Al cuánto tiempo debe despertar el paciente? Te diré, a mí cuando me he intervenido quirúrgicamente es el sueño más sabroso que he tenido hasta el otro día. Suele ser, nosotros coordinamos con el cirujano.
Si él me dice que la operación dura 2 horas, uno durante la cirugía, cuando él te diga ya casi voy a terminar, de nosotros ir disminuyendo paulatinamente las dosis de los anestésicos, para así en el momento que él termine y ya el paciente termine, sea limpiado, esté todo acomodado, nos dé el tiempo exacto a que el paciente, o sea, que finalice el efecto del medicamento que colocamos y el paciente pueda despertar. Pero normalmente uno va coordinado con el cirujano, de acuerdo al tiempo en el que él termine, en una anestesia general, por supuesto. La anestesia raquídea sí tiene su tiempo de duración. Más o menos cuánto es para que el paciente no se... Como mínimo suele durar 2 horas y media, si uno no le coloca ningún medicamento para prolongarla. Y mira, y esto es o sea, en el argot trujillano y venezolano, me pasaron de anestesia. Entonces, eso, pues sabemos hoy en día que gracias a Dios eso no existe y nunca ha existido. Nunca ha existido. Pero de eso vamos a hablar después que regresemos de este breve corte con este interesante programa con la doctora Ana María Díaz.